Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres, hago las preguntas del que no sabe en este podcast, aunque hoy creo que voy a poder hacer algún aporte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de maridaje. O sea, comida con bebida, o bebida con comida, cómo se combinan, muy bien. Es una palabra que hoy se usa prácticamente para todo, desde la astronáutica, la física cuántica, hasta el canotaje se utiliza la palabra maridar, estamos un poquito saturados, pero en este caso es exactamente la palabra que se utiliza, la palabra técnica para hablar de qué vinos van con qué comidas. ¿Hay algunas reglas generales? Hay algunas reglas generales, pero la primera y más importante es, si la combinación te gusta, está bien. Voy a poner una anécdota nuestra acá. A ver. Marisol puede comer cuanta cantidad de queso azul le den sin ninguna clase de problema. Yo como una cucharadita y ya me saturé. Es evidente que en alguna parte entre el sensor de gusto y de olfato y el cerebro, incluida la parte del cerebro que percibe esto, más las experiencias personales, lo que sea, cambia la percepción del mundo. Uno no sabe cómo ven los ojos del otro, esta es la verdad. Más la mirada. Si, como dice Marisol, si a vos te gusta comer las empanadas, carne cortada a cuchillo, fritas, con un tinto, con cuerpo, yo no te lo aconsejo, digamos, o tené a mano el televisor, acordate 107 si vivís en la ciudad de Buenos Aires, pero si a vos te gusta, está todo bien. O sea, esta es la primera regla del maridaje. Fin. ¿Qué otras? Bueno, a partir de ahí se abre un abanico grande de... Espera, ¿por qué las empanadas de carne cortada al cuchillo, con papa, huevo, aceituna, fritas, no irían con un vino con muchos taninos y bla, bla? Bueno, competirían mucho uno con el otro. ¿Por qué? Bueno, y acá vienen por ahí las reglas de las que vamos a hablar hoy. ¿Qué más que reglas son recomendaciones, diría? Cuando uno habla de maridaje, ¿de qué está hablando? Está hablando de armonización o de armonía. Es decir, lograr balancear en la bebida con la comida en términos de ¿qué? De aromas, de sabores, de texturas, sí, de temperaturas. Sí, lógico. ¿Sí? Entonces, se ponen en juego todos esos elementos para poder ver cómo van a funcionar entre sí. Ahora, antes de entrar en eso, sí te tengo que decir que muchas veces vamos a optar por destacar el vino y la comida va a acompañar. Otras veces el protagonista o la protagonista es la comida y es el vino a quien le toca acompañar. Otras veces nos encontramos frente a maridajes regionales, ¿no? Que están basados en esta idea de que como los productos son del mismo lugar, son producidos en una región, etcétera, van bien juntos. Esto es totalmente irracional. Pero está recontraprobado que mayormente funciona. Este es el ejemplo típico de la maridaje regional, es la empanada salteña con torrontés. Maridaje regional existe como visión de posibilidades de maridajes. Okay. De hecho hay montones de ejemplos, ¿no? Sí, lo sé. Lo que estoy diciendo es que como principio racional, a ver, voy a compararlo con el hecho de que los taninos limpian la boca de la grasa en el caso que vos comas algo muy grasoso. Esto es un principio, digamos, que está probado que a las personas les ocurre esto. En cambio, no está probado que todo lo que venga de cierta región al combinarlo anda bien. Exacto. Esto es lo que digo. Bueno, y te diría que la cuarta posibilidad es el maridaje por oposición. Ah, mira. ¿Qué ¿Sí? sería un ejemplo? Un ejemplo de maridaje por oposición sería queso azul, ya que vos lo mencionaste, con vino dulce. Ah, sí, claro. Y queda muy bien. ¿Por qué? Hay una oposición marcada de sabores, pero tiende de vuelta a balancear, sí, como a subir y bajar. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo tengo que tener en consideración, ya sea que quiero destacar el plato, ya sea que quiero destacar la bebida, ya sea que quiero hacer algún maridaje por oposición, tengo que tener en cuenta textura, aromas, sabores, temperaturas, porque esos son los elementos que me van a permitir definir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, algo muy salado, como en el ejemplo de la oposición, podría funcionar muy bien con algo dulce por armonización, por ejemplo. Si yo quiero, ya sea que quiera destacar el plato o quiera destacar el vino, tengo que entender cuáles son los descriptores que tiene. Cuando hablamos de descriptores, ¿qué estamos hablando? De los aromas y los sabores.
Entonces muchas veces ese guiso bien especiado no solo complementa con el tinto, porque el tinto tiene, como decías vos, los taninos y entonces va a ayudar a limpiar la grasa de ese guiso de lentejas, ¿sí? Sino que además, dependiendo qué tinto elijas, le va a agregar, por ejemplo, notas especiadas propias de la bebida. Uh-huh. Y en esa combinación no solo vas a estar armonizando, sino potenciando ciertos sabores que querés que se destaquen. Determinadas especias, por ejemplo. Ahora, algunas otras cosas que hay que tener en consideración, que son, por ejemplo, las texturas. Todas las cosas que tienen harinas, no solo grasas, sino harinas o que tienen consistencias más cremosas, que en ese caso sí serían grasas, son más difíciles de maridar, porque también vas a necesitar vinos o bebidas, porque los maridajes no solo se hacen con vino, esta es la realidad, puede hacerse con una cerveza, puede hacerse con una sidra, puede hacerse con casi cualquier bebida. Voy a poner un recuadrito cultural, si mi memoria no falla, en alguna parte del Principio de Ana Karenina van, lo que pasa no me acuerdo si es Ana Karenina o La Guerra y la Paz de Tolstoy, comen arenques con vodka. Y nosotros cuando estuvimos en Grecia nos dieron pescaditos que eran muy parecidos a los cornalitos con uso, o uso se escribe uso, pero es un diptongo. Así que sí, se pueden hacer también con espirituosos. De hecho, el vodka es muy combinable con un montón de cosas. Muy combinable con un montón de cosas. El vodka bueno, bueno, tiene descriptores, porque de hecho el vodka siempre está asociado a una bebida, un destilado, un aguardiente que no tiene olor ni sabor, y no es verdad. Me parece tan falso eso. Primero se lo toma muy frío, porque es muy alcohólico y entonces le clavan a 2 grados bajo cero, se lo toman. Y la verdad es que el vodka cuando no está tan frío ahí despliega un montón de descriptores. Y hay algunas marcas en particular que son increíbles, porque están, por ejemplo, hay algunos que están hechos con uva, por ejemplo, sí. Y que hay cosas muy ricas. Por eso digo, no solo limitemos la cabeza a vino, más allá de que en este podcast hablamos habitualmente de vino, cuando hablamos de maridajes pueden ser múltiples combinaciones. Y después están también los usos y las costumbres. Típicamente cuando alguien dice pizza, ¿qué decís? Cerveza. ¿Por qué? Porque está la burbuja, porque es un tema cultural, porque los sabores combinan. ¿Puedo decir algo después de lo cual ya no vas a querer que haga más el podcast con vos? A ver. A mí no me gusta la cerveza. No, ya lo sabía igual. Claro, pero no quienes nos oyen. O sea, me gustó mucho tiempo y hubo un buen día que, como suele ocurrir, que de golpe el cuerpo te baja yo no quiero más cerveza. Y nunca tomé mucha cerveza de todas maneras. Entre otras cosas, como saben quienes nos oyen, no me gustan las burbujitas, por eso tampoco me gustan los espumantes. Pero anyway, ¿por qué cerveza con pizza? Yo creo que hay un tema cultural, creo que combina bien. Yo creo que combina bien. Sí, que la burbuja ayuda a limpiar la boca y acá es donde aparece la textura, la masa, pero ¿no? aparte es mucho menos alcohólica, se toma fría. Eso es verdad, sí. La pizza es una comida... A ver, si le puedo poner un nombre a la pizza es más juvenil, más informal, más allá de que uno puede trabajar horas para hacer una buena pizza, pero es distinto de si vos haces una comida hiper elaborada. La pizza es muy al paso, por así decir. La cerveza también es informal, la cerveza no tiene muchas vueltas, y más allá de que hay que servirla con espuma. Por ahí esto es una tendencia mía, digamos, una tendenciosidad mía. Bueno, es interesante, porque ahora que en el canal de la ciudad empecé también a hablar de cervezas y retomé todos esos conocimientos y contenidos de la cerveza, La cerveza es un mundo como lo es el vino. Entre los cientos de lúpulos que puedes usar, los tipos de levadura que están las ale y las lager, que son 2 tipos de levadura distintas, las densidades, las carbonataciones y demás, te diría que acá estamos acostumbrados a tomar un tipo de cerveza en general, muy liviana, pero en la profundidad del mundo cerveceril hay complejidades. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando de la pizza, no de la cerveza. De la pizza. Y la pizza la comés con una cerveza en particular que casi todo el mundo sabe cuál es en este momento. Sí, o algo suave. Exactamente. Son cervezas igual suaves. No me hables de la cerveza porque no vas a lograr que me guste. Pero, por ejemplo, yo te diría pizza y vino rosado... Como piña. Como piña, sí, totalmente. Ahora, entonces la pregunta parece ser, ¿cuáles son los platos más difíciles de maridar? Porque es como medio intuitivo, si vos decís, voy a hacer tal comida y si más o menos puedes imaginarte cómo es el vino porque ya lo conoces, y la combinación decís, no, la verdad que con esto no va. Sí, es verdad lo que decís. Mayormente es muy intuitivo porque vos conoces los sabores, que es algo que te pasa a vos cuando cocinás. Combinación de sabores del plato, más o menos conoces el vino, entonces vas a darte cuenta si va a poder ir o no. Y acá siempre la clave es que
digamos, dependiendo de que quieras destacar, pero la idea en la armonización es que ninguno pase por arriba de los sabores de otros. Y ahora después vuelvo con el ejemplo que doy siempre, que es el del asado, pero antes de eso voy a decir algo que también me parece relevante. En general tiende a ser intuitivo, pero hay algunas cositas que sí tienen que ver con la cuestión de las sensaciones que te producen la bebida o la comida. Por ejemplo, un ejemplo que doy siempre en mis degustaciones para hablar de maridaje es: ¿con qué maridarías algo picante? Un plato picante, una comida thai o una de esas comidas mexicanas súper picantes. Claro, que a mí tampoco me gustan. Bueno, pero siguiendo tu idea de la intuición. No tengo la menor idea, no sé. No, bueno, no es se me ocurre. interesante. Tengo un montón de gente. Yo probaría con un dulce, por ejemplo, con un vino dulce. Podría funcionar. Mucha gente me contesta, lo primero que me contesta es vino tinto y busca el tinto más fuerte de todos. ¿Pero por qué piensa eso? Porque como la comida es fuerte, asocian picante con fuerte, dicen necesito un vino fuerte. Bueno, pero a ver, si a vos te está picando algo, lo que querés es algo fresco, ligero, frutado, Bueno. más bien fresco en temperatura. ¿Qué te genera buena sensación de frescura en boca? La acidez del vino. ¿Cuáles son los vinos que tienen mayor acidez por no tener taninos y entonces Los requieren de blancos, más sí. acidez para la protección de la bebida? Los blancos. Entonces, vos tenés un plato hiperpicante y la idea, lo ideal para armonizar sería un vino blanco. Claro, sí, ¿Por exacto. qué? Porque la acidez que generalmente tiene un vino blanco, joven sobre todo, te va a dar esa sensación pseudotérmica de frescura que genera la acidez en la boca, que es la misma que hace que no sintamos el alcohol. O sea, hubieras hecho negocio si no comías picante y listo. Pero bueno, Pero ¿por qué la persona tiende a decir tinto? Porque No tengo idea. está entre los mitos esta idea que si es fuerte, si es suave, si es pescado es para que no blanco compita, y si claro. es carne es tinto. ok, no me respondiste igual la pregunta que te hice. ¿Cuáles son los platos más difíciles de maridar? Bueno, en realidad no hay platos difíciles de maridar. Comidas. Hay, claro, ingredientes o alimentos difíciles de maridar. Todo lo que tiene que ver con huevo, el huevo en sí mismo es muy difícil de maridar. Por la sensación que tiene en boca, por sabores, por la pastosidad, bueno, es todo un tema. Lo otro que es muy difícil de maridar son las hojas verdes, oscuras, la radicheta, la rúcula. También, Los ¿verdad? alcauciles son difíciles de maridar, los espárragos son difíciles de maridar. Ahora, yo siempre digo, cuando me plantean estas teorías, que están en la teoría del maridaje, dicen, bueno, todos estos alimentos son como el ajo, la cebolla. Las aliáceas, sí. Los difíciles de maridar. Y lo que yo siempre digo es verdad, si vos pensás en una rúcula, en una radicheta o en un ajo, eso le pasa por encima a cualquier sabor que de lo que sea que se te ocurra, tomes lo que tomes. Es verdad. Ahora, nadie anda comiendo ajo solo Te iba a decir o eso, sí. la rúcula sin nada. Exacto. Entonces, donde esa ensalada ya tiene un tomatito, Sí, o un queso, o un queso quesito, rallado, sí. o donde ese espárrago está gratinado, o no sé, la preparación. Tiene manteca. Digamos, ya lo hiciste a la sartén con manteca. O la preparación vuelta y que vuelta. sea, ya cambia. Sí, sí, y sí. en esa transformación, para mí por lo menos, va a haber una bebida que acompañe. Ahora, te hago una pregunta. Uno de los problemas, por ejemplo, es lo amargo, las aliáceas, la fibrosidad. Lo fibroso es como raro y difícil de maridar. Bueno, pero hay un plato que, si yo te planteo ahora, vos vas a decir, Chan, A ver. tenemos no uno, sino dos de estos que le pasan por arriba todo, que es un pesto. Vos le pones albahaca, le pones ajo y una pasta. Yo a eso, pero sin pensarlo, un vino blanco, tranquilo, digamos, más bien dulzón, porque de este lado tenés la albahaca que grita y el ajo que gritan, los dos. Y además gritan en frecuencia que los vinos no alcanzan. Sí, pero me gustó esa idea de maridaje que pensaste. Yo buscaría un vino blanco por ahí bien con mucha nota cítrica o con notas vegetales. ¿Por qué? Porque de vuelta la idea es sumar. Y como tenés ese sabor tan intenso, tan fuerte y demás, bueno, ¿qué le podés agregar que agregue sabores? También podría ir con un buen rosado, podría ir con un tinto joven. Estoy pensando de ese lado. No combinaría un pesto con un vino, no sé, de 13 años, No, tinto. pero esa combinación no va a ningún lado. No, bueno, esa combinación no, pero ese vino tinto de 13 años, que es un Malbec con Cabernet Sauvignon y alguna cosa más, un Shiraz,
Eso lo puedes combinar con una carne tranquilamente. Sí, y ahí voy sobre el mito del pescado y de la carne. Sí, eso es un cuento Los chino. pescados. Hay muchos peces. Claro, exacto. Muchos peces en el mar. El problema es la generalización. No es lo mismo un salmón con una salsa cremosa y unas papas. No, bueno, vos podés hacer un pescado al horno, ¿sí? Que le pones un poquito por ahí de manteca. Una merluza, No, una merluza no. Digamos, podés ponerle una trucha, ¿sí? O poner el mismo salmón, pero cocinado de otra manera. El salmón es grasoso. Ponele. Sí, igual va a seguir siendo grasoso. Pero grasoso. pongamos una trucha, o pongamos pejerrey, o pongamos abadejo, etcétera. Ahí sí que el tinto se va a agarrar a las trompadas. Claro. Dependiendo el pescado y la preparación, es la combinación. Porque a ese salmón con crema, salsa cremosa, salsa 4 quesos, más las papas, no va con blanco joven. No, ahí el problema no es el vino que vas a usar con el pescado, sino el pescado como tal, que es bastante incomprendido porque la Argentina es un país que no tiene salida al mar, entonces consumimos poco pescado. Es que la verdad que la cultura del pescado, yo lo sé por mi abuelo, que hacía toneladas de pescado, me enseñó a comprar pescado. Claro, él venía de la Ría Gallega y para él el pescado era todo. Hay muchas clases de pescado. Claro. Entonces, no es lo mismo una merluza, por ejemplo, que básicamente tenés que hacerla parabólica humana para que tenga gusto a algo, porque es un pescado que tiene poco gusto en comparación con otros, que un lenguado, que una trucha, que un salmón, que el atún se puede conseguir, es un pez de sangre roja. También, o por ejemplo los arenques, si ese pescado, ponele, también la anchoita salada, con la que vos haces después le pones altapenada de anchoas y aceitunas negras, ajo, limón. Digo, eso tenés que pensar muy bien. Claro. Tenés aceitunas, tenés anchoas que tienen una cantidad de sal que nada. Pero de vuelta, volvamos al mito. Pero son pescados, quiero decir. Distintas texturas, distintas preparaciones. Entonces, si vuelvo a mi ejemplo del salmón, eso va con un tinto joven, amigo. Fantástico. Ahora, a lo que yo voy es, con la carne es más difícil encontrar que no haya grasa, mientras que hay peces que son muy magros. Sí, en ese sentido sí. Ahora, un solomillo hecho medio desgrasado, o algo hecho a la plancha, o con una de esas cocciones lentas que haces vos, que desgrasa un montón, si eso va acompañado de unos vegetales asados o unos vegetales eso al va horno, con blanco tranquilamente. puede ir tranquilamente con un blanco. Está bien, pero vos fíjate que ahí, por ejemplo, el cerdo tiene una cantidad de, vamos a ponerlo entre comillas, bueno, esta palabra se usa con el vino nada más, pero tiene unos descriptores, tiene un sabor que tranquilamente, como es más dulzona esa carne, se adaptaría mejor a un vino blanco. Y por supuesto, como decís vos, depende mucho de cómo lo hagas. Si una cosa es hacerlo con una salsa o una preparación que es poco grasosa, y otra cosa es que vos lo hagas con pones tonelada de manteca, como los franceses que le ponen manteca a todo. Y la textura. Y que queda muy rico además. Sí, pero bueno, ahí es donde empieza a jugar. No es tan así blanco y negro. Pescado blanco, carne de tinto, ¿no? Depende de texturas, de sabores, de preparaciones, de grasas, de temperaturas. De hecho, carne, que iba a decir antes. El asado del domingo, que todo el mundo lleva el Malbec abajo del brazo. Un Malbec joven no es un buen maridaje para el asado. Por ahí sí para tomar antes, con lo que por ahí picas antes. ¿No? Pero digo, al asado en sí mismo, chorizo, chinchulín, molleja. Muy grasoso. Hay mucha grasa ahí. Si vos querés disfrutar bien de los sabores de la carne y que además disfrutar del sabor de la bebida y que te ayude a limpiar la boca, ahí sí va un tinto que puede ser un Malbec, pero no joven. Exacto, y además debería estar a la temperatura correcta, que es lo otro que en los asados suele no ocurrir. Que sobre todo, bueno, ahora estamos un poco restringidos en ese sentido, pero de golpe vos juntas mucha gente, la botella vuela. Claro. No es que huele, pero alguien va a recibir una copa a una temperatura que no es la correcta. Recuerden, las fraperas ayudan. Recuerden que la frapera debe tener agua siempre, es la que transmite la temperatura. ¿Vos dirías que hay un vino que es más versátil que otros para maridar? Sí, el gran comodín del maridaje es el vino rosado. El vino rosado. Sí, ponele. Verdad. Tenés una picada y por regla uno diría quesos blandos van con blancos, suaves, van con vinos blancos, ¿no? Quesos más salados deberían ir con vinos un poco más fuertes, ¿sí? Va medio en paralelo la intensidad. Ahora, tengo una picada, tengo camembert, tengo jamón, ¿qué meto? ¿Que tengo 3 botellas abiertas? No,
mete un rosadito. Bien. Y más o menos va a balancear un poco con todo. Acuérdense, si ante la duda, Rosadito. Ponen un rosado, es un vino que además se toma a una temperatura más fría que los vinos tintos, por lo tanto, como saben, cuando baja la temperatura se percibe todo un poquito menos, es más difícil quedar mal. Hay momentos en los que hay que elegir de esa forma. Exactamente. Y el otro consejo que yo les daría, más allá de que por ahí le sale, por ahí no, pero me parece que hay algo del orden del que uno sí conoce lo que va a cocinar o lo que está por comer. No sabe qué gusto tiene, digo, nadie va y se come una pizza sin saber qué gusto tiene la pizza, salvo la primera vez. Por eso los chiquitos, viste que les cuesta tanto entrar en los platos más complejos, piden siempre más o menos lo mismo. El gusto se hace. Y conoces el tipo de vino, te lo puedes imaginar. ¿Algún consejo más? No, creo que lo importante es el primer consejo que dimos. Si te gusta, dale para adelante. Y si lo querés pensar un poquito más, bueno, en este podcast de hoy te llevas algunos tips y recomendaciones para que puedas pensar en tu maridaje. Pensa esto, ¿cómo maridarías sopa? ¿Esto se llamó? ¡Vinimos! Aquí vinimos, claro que sí, nos vemos la próxima. Chao.